Pues nada, ya estás aquí en el módulo 5, acabamos de pasar el ecuador del curso, te queda la mitad, espero que estés disfrutando. Y nada, vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos visto hasta ahora y también de lo que vamos a ver en este módulo. Lo que hemos visto hasta ahora. En primer lugar, hemos aprendido todo lo que es el tipo de madera, cómo desmontar un palet, cómo hacer el uso de las herramientas, qué es una estructura, cuáles son los tipos de operaciones básicos que hay en carpintería. Has empezado a hacer los retos, espero que los hayas hecho todos. Y en este módulo vamos a ver ya la parte final de lo que es un proyecto de carpintería, que son las uniones. Es decir, hemos obtenido las piezas, previamente hemos hecho un boceto, un diseño. Una vez tenemos las piezas cortadas y preparadas, hemos hecho las operaciones necesarias para poder realizar esas uniones que nos van a conformar finalmente nuestra pieza, nuestro proyecto, nuestro mueble. ¿Qué vamos a ver en este módulo? Pues básicamente 4 tipos de uniones que son las más utilizadas en carpintería. Luego dentro de cada una hay multitud de opciones, pero lógicamente vamos a ver solo las más utilizadas, las que nos conviene para que puedas hacer cualquier proyecto prácticamente con lo que vamos a ver aquí. En primer lugar vamos a ver lo que es las uniones con clavos y tornillos, que son las más básicas, las más simples, también las más limitadas, sobre todo en tema de seguridad y estabilidad. Luego vamos a ver las uniones con espigas, que son ya un poquito más profesionales y que nos van a con las que vamos a conseguir uniones mucho más rígidas y duraderas. Los ensambles, que son las uniones por excelencia en carpintería ya digamos, de alto nivel, más profesionales. Y finalmente un caso especial que podría ser con espigas, que son las uniones longitudinales, que son con las que fabricamos los tableros a partir de listones. En nuestro caso, que estamos viendo sobre todo los listones de los palés, pues es una manera muy óptima y muy buena de sacar un tablero de madera maciza a partir de los listones de un palé. Así que te mando mucho ánimo para que empieces a ponerte ahí las pilas con las uniones, que empieces a practicar como siempre, a tu ritmo, pero siempre sin pausa. Y te mando un fuerte abrazo y te veo en el siguiente vídeo, donde vamos a ver ya las uniones con clavos y tornillos. Chao. Como te decía, vamos a ver 3 tipos de uniones. La primera, utilizando clavos o tornillos. Ahora veremos las técnicas para realizar esas uniones y en qué casos se usan. Cuando vayamos a utilizar las espigas, que son estas piececitas de madera, también se les llama tubillones o tacos, bueno, en cada sitio le llaman de una manera. Cómo uniremos 2 piezas, como por ejemplo estas dos, utilizando estos elementos. Y finalmente aprenderemos a hacer una caja y espiga, que es el elemento de ensamble más sencillo que existe y que vemos, por ejemplo, en los caballetes, que es una unión muy sencillita, pero tiene aplicaciones más avanzadas. Así que empezamos ya con la primera. Bien, primer tipo de unión, clavos y tornillos. En el caso de que queramos unir 2 piezas como estas, de esta manera, no así, ni así, ni así, entonces está indicado el uso de clavos o tornillos. Ahora, ¿qué tipo de clavo o qué tipo de tornillo? Lógicamente, si el tornillo tiene una longitud superior a la suma de las 2 piezas, pues nos va a sobresalir y nos puede causar algún problema. Lo mismo con el clavo, pero el clavo sí que tenemos la ventaja de que una vez salga por el otro lado, le podemos dar un martillazo y girarlo, y de esa manera todavía nos ancla de manera más fuerte las 2 piezas. ¿Cuándo usas clavo y cuándo tornillo? El clavo es mucho más fácil de poner, el tornillo es un poquito más complicado porque necesitamos una atornilladora o un destornillador, que nos va a costar un buen rato, pero el tornillo tiene la ventaja de que podemos desmontar siempre las piezas, el clavo nos va a costar más. ¿Podemos utilizar clavos reciclados de un desmontaje de palés, por ejemplo? Sí, siempre que no esté demasiado oxidado. Por ejemplo, este caso ya está empezando a estar oxidado y nos podría valer, pero ya empieza a tener algo de óxido. ¿Qué tipo de tornillo utilizar? Hay muchísimos tipos de tornillo en el mercado. Solamente voy a dar un consejo: los que tengan una función estructural, es decir, que sean críticos, que no se pueden romper, no utilicéis tornillos normales en exterior. Es decir, si vamos a utilizar un mueble en exterior y va a tener esta unión algo de función estructural,
tenemos que utilizar tornillos galvanizados o tornillos inoxidables. Si utilizamos tornillos normales, con el tiempo y no mucho tiempo se van a oxidar y van a perder completamente su función y se partirán fácilmente. Otra recomendación importante: cuando vayamos a utilizar tornillos, vamos a hacer un agujero, sobre todo en casos en el que estemos cerca de un canto. Un agujero con una broca que sea inferior a la métrica del tornillo. Por ejemplo, este tornillo tiene una métrica de 3,5 milímetros de exterior a exterior de la rosca, entonces utilizaremos una broca de 3 milímetros. También podríamos utilizar una de 2, o si es un tornillo de 5, utilizar uno de 3 o de 4, pero siempre algo inferior para que agarre la rosca. Bueno, ¿cuándo usamos este primer sistema de clavo o tornillo? Pues yo diría que en todas las uniones de carpintería, siempre que no sean estructuralmente muy delicadas. Por ejemplo, la unión de una viga y un pilar de una pérgola, por ejemplo, ahí sí que necesitamos unirlo con tornillos especiales de tuerca y tornillo. En el resto de casos, prácticamente en todas las ocasiones, el tornillo va a ser suficiente siempre que el tornillo agarre bien las dos piezas. Otra cosa más a comentar es: en todas estas uniones simples nos preguntamos si debemos utilizar cola o no. Entonces aquí depende de si queremos que nuestro proyecto sea desmontable o no. Si queremos que sea desmontable, lógicamente no le vamos a poner cola, porque luego nos resultará muy difícil desmontarlo o simplemente lo tendremos que romper. También es verdad que con la cola las uniones son mucho más rígidas, más duraderas, pero bueno, si utilizamos unos buenos tornillos y las uniones con el tornillo están bien hechas, están bien fuertes, no tiene por qué tener menos prestaciones, aunque es verdad que con el tiempo, con la madera que se va deformando, se va perdiendo propiedades, el tornillo va perdiendo fuerza. Sin embargo, con la cola eso no sucede. Bueno, vamos a hacer ahora un caso real de unión con tornillos, una unión simple de 2 tablas, que las vamos a unir de esta manera. En primer lugar, cuando vayamos a utilizar tornillos, lo que hacemos es calcular este grosor, medirlo, mejor dicho, y si es de 2 centímetros como en este caso, pues a 1 centímetro hacemos una marca, nos aseguramos de que aquí no hay nada y abajo otro más. En este caso, como es madera reciclada, pues tenía ahí unos anclajes que los tenemos que evitar. Entonces, en primer lugar, situamos las dos maderas bien juntas, que estén lo más perpendiculares posible. Y hacemos el agujero guía. Podemos ayudarnos de un primer tornillo, en este caso hemos cogido de 60, de 6 centímetros de largo, para que nos agarre por lo menos 4 centímetros aquí, en el aglomerado. Estos son tornillos de punta Torx, se llama Torx, o son diferentes a los Allen, y bueno, tienen propiedades diferentes a los de cruz, pero no hay mucha diferencia. Ahora que tenemos el primero agarrado, ponemos las dos tablas a ras y ya podemos perforar el siguiente. Lo estamos haciendo con avellanado para que el tornillo nos quede completamente embutido, pero si no es necesario podemos evitarlo. ¿Veis lo que ha pasado? Ha escurrido porque no tenía la atornilladora perfectamente alineada con el tornillo. Sujetamos la pieza cuando vayamos a atornillar para que no se nos desplace. Muy bien, pues hasta aquí este vídeo en el que hemos visto las uniones simples con clavos y tornillos. Y nada, como siempre, a practicar con vuestras uniones en vuestros proyectos y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.